Buenos días, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo rica y grandemente. Amén. El tema del día de hoy, vamos a estar tratando la quinta virtud del fruto del Espíritu, la benignidad. El título del sermón, Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? Y quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Una carta escrita por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Gálatas 5, versículos 22, 23. Dice el texto: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oro, Señor, en este día para que seas tú obrando en nuestras vidas. Que esta palabra que es inerrante e infalible, una vez más pueda penetrar a lo más profundo de nuestros corazones. Podamos salir de aquí con un veredicto, persuadidos de la gran importancia que es vivir en el Espíritu. Permea todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos a poder entender cada palabra que hoy sea explicada en nuestros corazones, Señor. Santifica nuestras vidas, que es tu voluntad. De la misma manera, obra en aquellos corazones que aún no te han conocido, Señor, para que puedas traer en ellos nuevo nacimiento, conversión, y puedan ser adoptados como hijos tuyos, hijos amados. Gracias te damos. Entregamos en este momento en tus manos. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Estamos viendo una serie sobre el fruto del Espíritu. Y ya hemos tocado en predicaciones pasadas las 4 virtudes del fruto del Espíritu. Se predicó sobre el amor, amén, sobre el gozo, sobre la paz y la paciencia. Pero hoy tocaremos la quinta virtud, que es la benignidad. Es por eso que antes de entrar en el fruto del Espíritu sobre la benignidad, es necesario poder entender el gran argumento sobre lo que Pablo nos quiere decir sobre la carta a los Gálatas. Este argumento se fundamenta en esto, y preste atención. El fruto del Espíritu es la evidencia de una conducta regenerada, la cual glorifica a Dios y no a nosotros, y todo esto lo obtenemos al ser justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El fruto del Espíritu es la evidencia de una conducta regenerada, la cual siempre glorificará a Dios y no a nosotros. Y todo esto lo obtenemos al ser justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Podríamos explicar este gran argumento de dicha carta en 3 grandes eslabones. El primero, al ser justificados ante Dios por la fe en Jesús, naturalmente el fruto del Espíritu será la evidencia de una conducta regenerada. Y esta evidencia del fruto de nuestra conducta regenerada siempre, amada iglesia, glorificará a nuestro buen Dios. Amén. Justificación
frutos dignos de arrepentimiento, siempre para la gloria de Dios. De tal manera que este argumento es el que es atacado por medio de falsos hermanos que se introdujeron en las iglesias de Galacia, apuntando a la justificación por obras, por medio de la circuncisión, demostrando así que sus frutos son de la carne y no del Santo Espíritu de Dios, exaltando su propia gloria y no la gloria del Dios viviente. Es por eso, amados, que he decidido dividir este sermón en 3 puntos fundamentales. El primero, el gran problema. El segundo, la gran solución. Y el tercero, el gran fruto. El gran problema, la gran solución y el gran fruto. Entendiendo bien que Pablo inicialmente apunta al gran problema de la gloria humana y que no somos justificados por esa gloria propia, sino por la fe en la persona y la obra de Jesús. Comienza Pablo dando realce ¿a qué? Al Evangelio, el cual había sido atacado. Dice Gálatas capítulo 1, verso 3 al 5. Gracia y paz sean a ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo inicia exponiendo claramente lo que es el Evangelio de salvación, que Jesucristo se dio a sí mismo, amados, por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. El gran sustituto recibió la ira de Dios por nuestros pecados, por nuestra propia vanagloria, para así justificarnos delante de Dios y librarnos nada más y nada menos del presente siglo malo. Y todo esto conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, para que el fin último sea solamente la honra y la gloria a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pablo presenta el Evangelio en su introducción para crear, amados, el fundamento de lo que va a exponer en la carta y cómo el Evangelio fue atacado por hombres provenientes del presente siglo malo. Me llamó mucho la atención el por qué el Evangelio nos libra del presente siglo malo. ¿Y qué relación tiene el presente siglo malo con la justificación por la fe y el cambio de conducta evidenciado en el fruto del Espíritu? ¿No le ha llamado a usted la atención del por qué el Evangelio nos ha librado del presente siglo malo? Amados, hay una gran conexión detrás de todo esto. Dice el texto que las iglesias de Galacia fueron pervertidas por hombres, por falsos maestros, Gálatas 2:4, que se introdujeron a escondidas para perturbar y pervertir el Evangelio, Gálatas 1:7, y cuyo propósito, por un lado, era agradar y glorificar a sus contemporáneos judaizantes o líderes religiosos, en fin, a hombres, buscando la gloria propia por medio de ganar adeptos, utilizando la circuncisión para tal fin y así ser justificados delante de Dios. Tal cual lo expresó Pablo al decir, ¿busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Gálatas 1:10. Y esto nos lleva al porqué de la circuncisión. Recuerde el argumento de Pablo sobre el porqué de la circuncisión. En su epístola a los Romanos, Pablo dice que Abraham fue circuncidado por la simple razón de que él era un creyente y no por haber nacido en una familia especial. Su circuncisión entonces
a diferencia de la circuncisión de sus descendientes, era un sello de la justicia que le fue imputada por la fe en el Señor. Esto fue lo que dijo Pablo a la iglesia en Roma. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso. Romanos 4:11. Para el apóstol Pablo, el orden en que ocurrieron los eventos en la vida de Abraham era esencial. Primero la fe, luego la justificación y finalmente, como un sello de esta justicia que ha sido imputada por la fe a Abraham, la circuncisión 25 años después de haber creído. Y el propósito divino, al ordenarlo de esa manera, era hacer de Abraham el padre de ¿quién? De todos los creyentes. El ejemplo de cómo un creyente entra en el pacto de gracia, no por obras, sino por ¿qué? Por la fe en Jesús. Pablo continúa en Romanos 4:11, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea acostada por justicia. Al haber sido circuncidado, después de haberle creído a Dios, pudo mostrar cómo su descendencia espiritual podía ser declarada justa aparte de la circuncisión de la carne. Entendiendo esto, las iglesias de Galacias fueron permeadas por estos hombres, los cuales son productos del presente siglo malo, quienes son engendrados por este siglo, siendo nosotros librados por medio de ¿qué? Del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este presente siglo malo ha producido y sigue produciendo hombres y mujeres donde la vanagloria de sus corazones, de su carácter y sus conductas son el estandarte de sus vidas y pretenden ser justificados delante de Dios por sus obras de piedad bañadas en la inmundicia de sus pecados. Después de la caída, la vanagloria y el querer ser justificados ante Dios por ella, por méritos propios, ha demarcado el hilo histórico de lo que como humanidad somos actualmente. Inauguramos nuestra historia caída con el gran asesinato, ¿se acuerda? Producto de la envidia de un hermano para con otro, Caín mató a Abel, porque la ofrenda de este último fue de agrado a Jehová. Génesis 4:4. Este presente siglo malo sigue permeando la cultura y la forma de pensar de la sociedad actual en la cual usted y yo nos desenvolvemos, la cual denominamos la sociedad posmoderna. ¿La ha escuchado? En donde se sigue pervirtiendo el evangelio, dando gloria a la criatura antes que al Creador y utilizando sus propios méritos para ser justificados ante Dios. Quiero que sepan que el presente siglo malo sigue produciendo este tipo de hombres y mujeres. Amados, ¿será verídico este argumento? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, amados. El propio pastor Dwight Moody, ¿lo han escuchado? El gran evangelista del siglo XIX, enseñó a su iglesia, y preste atención, que para poder entender los tiempos y las sazones y poder proteger a la iglesia y al evangelio de falsas corrientes ideológicas del momento, debían estudiar la palabra de Dios de dos maneras. En una mano, la Biblia, ¿para qué? Para conocer la verdad. Y en la otra, el periódico de la semana, para poder estar apercibidos hacia dónde va el camino de perdición de la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos, entendiendo que los corazones de los hombres
Siguen siendo los mismos corazones endurecidos y ensimismados como el corazón de Caín. Si esto es así y nos apropiamos de esta enseñanza del pastor Moody, ¿cómo no tomar la carta a los Gálatas y compararla con la sociedad actual, posmoderna, que hoy más que nunca estamos viviendo? Recuerden el gran problema. Estos hombres buscaban la gloria propia y los méritos propios para ser justos delante de Dios. Y hoy en día sigue siendo lo mismo. Amén. La sociedad posmoderna es una nueva forma de ver el mundo que resultó como consecuencia de los fracasos de los ideales de la época moderna del siglo pasado. La modernidad del siglo XX se caracterizó por ser una época de fe, los avances de la ciencia, en el progreso del ser humano y en la libertad religiosa. Se pensaba que se había llegado al punto cumbre de la humanidad, donde se llegaría a la solución de todos los problemas. La humanidad colocó su esperanza en el hombre y no en Dios, en sus capacidades, en su intelecto, para así seguir dándole gloria a la creación y no al propio Dios. Pero todo fue una farsa porque usted y yo lo vivimos. Las guerras aumentaron, ¿sí o no? Enfermedades como el SIDA y el cáncer, los pecados de líderes religiosos y otros fracasos de la época moderna llevan al mundo a pensar de una manera distinta. La búsqueda del saber, la tecnología, la razón y la ciencia dejaron un vacío grande en el espíritu del hombre. La industrialización trajo la contaminación y la destrucción acelerada de los recursos naturales. La medicina logró hallar la cura de muchas enfermedades, pero a la misma vez surgieron nuevas versiones de virus como el COVID y bacterias resistentes a los antibióticos y las vacunas que se habían inventado. Eso lo produjo el siglo XX. Por tal motivo, vino el desencanto de las promesas incumplidas, el abandono de toda esperanza por renovar el mundo y la sociedad. Ahora, hermanos, se rechazan las certezas. Nadie cree en nadie y se vive sin sentido, en lo provisional y fugaz. Cultura de lo desechable, el aumento de la maldad, amenazas a la vida e inseguridad social ha traído crisis de desesperación. El progreso técnico no ha logrado hacernos más humanos ni felices. Así es la sociedad posmoderna en la cual nosotros estamos viviendo. Por otro lado, la juventud perdió su fuerza. Cayó en un pasivismo, acomodada al ambiente, mareada en las experiencias vivenciales extremas, viajes psicodélicos, erotización, recurso a las drogas y a la violencia como intensa experiencia ante situaciones de muerte. Así surge el siglo XXI, centrado ¿en quién? En sí mismo, por el fracaso del siglo pasado, buscando aún más su propia gloria con características inversas a lo que tú y yo como cristianos pensamos actualmente. Y des en cuenta cómo estamos inmersos, amada iglesia, en este problema. Es una sociedad donde prevalece ¿qué? El individualismo. Un individualismo donde el único que importa es el sí mismo. Son mis estudios, mi desarrollo personal, mi autosuperación, mi mantenimiento económico, mi felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay poco tiempo para pensar en el otro en una sociedad con tanta competencia y agresividad. Es una época donde lo que importa es la propia felicidad, el propio bienestar, el bien de mí mismo y no el bien común. Una sociedad donde el hedonismo enfatiza que el fin último del ser humano, ¿cuál es? El placer.
Ya no se busca el bien colectivo, sino el autocomplacerse y el autobeneficio. Al ser uno mismo la prioridad, no se deja lugar para los demás, a menos que le traigan algún tipo de beneficio. Estamos viviendo la era del yo-yo. Primero yo, después yo y tercero yo. Donde el individuo se preocupa solamente de sí mismo y se olvida de las otras personas. El ego y el endiosamiento del hombre es el centro de todo. Y era lo mismo, amados, que estos falsos maestros querían instaurar en la iglesia de Galacia, quizás por otros métodos. Para ellos lo que importaba era que su religión judía, agradar a los suyos y tener celo por sus costumbres, ensimismados para la gloria propia. Dice el texto en Gálatas capítulo 4, verso 17, escribiéndole Pablo a estos hombres: tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que ustedes tengan celos por ellos. Es decir, para que ellos sean exaltados y glorificados. Las mismas conductas y anhelos se repiten de generación en generación. Ellos quieren que se circunciden para gloriarse en su carne, Gálatas 6:12. Y Pablo aún reconoce que también anduvo en su propia gloria, en estos caminos. Expresa que su conducta también fue así. Dice Gálatas 1, del versículo 13 y 14, escribiendo Pablo: porque ya habéis oído acerca de qué, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y que hacía, la asolaba. Y en el judaísmo, escuche bien, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Estaba por encima de ellos, lógicamente. Fui formado a los pies del gran rabino Gamaliel, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. No hay como yo. Pablo luchó también con su propia gloria. ¿Qué concluimos? Amados, el presente siglo malo sigue siendo el sistema caído de la sociedad individualista y hedonista, donde el placer es el fin último de la vida, endiosada, donde los antivalores siguen reinando, y todo esto se evidencia por la conducta y el carácter de los hombres de aquella época y también de los actuales, que al fin y al cabo son los frutos no del espíritu, sino del deseo de la carne, de la naturaleza caída, y pretende permear a la iglesia de Jesucristo actualmente. Recuerden lo que Pablo le escribió a Timoteo al decirle, fue la gran advertencia de Pablo a Timoteo sobre el carácter de los hombres postreros. Pienso que fue una gran revelación espiritual de Pablo de lo que hoy estamos viviendo en este presente siglo. Timoteo, escucha bien, hijo Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Y es que no estamos viviendo tiempos peligrosos, amada iglesia. El presente siglo malo, donde habrán hombres amadores de ¿qué? De sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, no hay compasión, implacable para con los demás, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedor de lo bueno, de la propia benignidad de Dios, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. El hedonismo vendrá más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué?
de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Timoteo, escucha bien a estos que tienes que hacer. Evita. Este es el carácter del hombre del presente siglo malo y del hombre posmoderno. Amada iglesia, a estos, ¿qué tenemos que hacer? Evita. Pero hay esperanza, amados. Hay esperanza detrás de este gran problema. En el Evangelio de la Gracia hay esperanza para la transformación del hombre. Nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, por nuestras perversiones, por nuestras inmundicias, para librarnos de este presente siglo malo que le acabo de exponer, conforme a la voluntad de nuestro Dios, para que Él sea el único glorificado por los siglos de los siglos. Este gran problema tiene una gran solución: el Evangelio de Jesucristo. ¿Usted lo cree, amada iglesia? En donde las puertas del Hades, escuche bien, no prevalecerán contra su iglesia, ni la vanagloria de estos hombres va a prevalecer, trayendo sus propios méritos para ser justificados ante Dios. No prevalecerán. Y esto nos lleva al segundo punto de la gran solución a este gran problema. La gran solución. Pablo había experimentado en carne propia el ser librado del presente siglo malo y cómo su conducta y carácter fue transformado nada más y nada menos por el Evangelio de salvación para poder mostrar el fruto del Espíritu. Y confronta a estos hombres con su propio testimonio de conversión y defiende el Evangelio, derramando ahora ¿qué? Un caudal doctrinal sobre la justificación por fe y las obras de la ley. Cuán importante es nuestro testimonio. Cuán maravillosa fue la conversión de Pablo. Y escuche bien, en primer lugar expone su conducta cuando era parte del presente siglo malo al decir: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. La conducta de Pablo era como la de estos hombres y como la de los hombres postreros, amadores de sí mismo. Era su condición caída y sin Cristo, inmerso en su vanagloria, con una conducta carnal, abrazando nada más y nada menos los deseos de la carne. Pero para refutar el ataque al Evangelio y darle gloria al Señor, demuestra que toda la experiencia divina de haber nacido de nuevo, ser convertido, discipulado y enviado al campo fue únicamente por la obra del Santo Espíritu de Dios y no de algún hombre que le predicase, discipulase y enviase, dando a gloria a Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso. Siempre esto me ha maravillado. Nuevo nacimiento, conversión, discipulado y envío no fue enseñado por ningún hombre, Pablo, sino por el Santo Espíritu de Dios. Pablo había sido llamado por Jesús camino a Damasco, lo cual su conversión lo demuestra en Hechos capítulo 9. Luego su discipulado lo obtuvo ¿en dónde? En el desierto de Arabia durante 3 años por medio del propio Señor Jesucristo, Gálatas 1, 17 y 18. Y luego enviado a los gentiles por el mismo Espíritu de Dios. De tal manera que la conversión, el discipulado y el envío fue por medio de nuestro Señor Jesucristo, sin la intervención de ningún hombre. ¿Todo esto para qué? ¿Por qué tuvo que suceder así? ¿Para glorificar a quién? A Dios, y mostrar que el genuino evangelio se centra en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, para la honra y gloria de nuestro Padre. Su conducta y fruto del Espíritu demuestra su conversión genuina al escuchar a la iglesia de Judea decir, escuche bien, aquel, decía la iglesia de Judea, que en otro tiempo nos perseguía, ahora, ¿qué hace? Predica la fe que en otro tiempo asolaba. Un cambio de conducta radical,
una nueva creación. ¿Para la gloria de quién? De Dios. Dice, y glorificaban a Dios en mí. Qué maravilloso, amados, el poder entender que la justificación por fe naturalmente produce un hombre nuevo para dar frutos dignos de arrepentimiento y puedan glorificar a nuestro buen Dios. El gran argumento de Pablo es por eso, amados, el poder entender esto, el realce del gran argumento del apóstol expuesto al comienzo, el cual afirma que cuando somos justificados por la fe en Jesús, existe naturalmente un cambio de conducta radical, como la que vivió el apóstol Pablo, en donde antes perseguía y asesinaba y hacía el mal a la iglesia, pero ahora predica la fe que antes asolaba, amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece, siendo este el resultado de ¿qué? Del fruto del Espíritu, para que la honra y la gloria siempre sean para nuestro buen Dios y no para los hombres. Me encanta ahora cómo Pablo nos encamina ahora el tema conductual y de carácter a través de la doctrina, cómo él nos toma de la mano y pasa de la doctrina de la justificación al fruto del Espíritu. Primero nos muestra el gran problema del siglo malo y cómo es el carácter de los hombres que provienen de ese siglo. Ahora nos muestra la solución al problema por medio de la doctrina de la justificación de una manera secuencial para poder aterrizar en Gálatas 5:22 en el fruto del Espíritu. Es decir, las virtudes y atributos que caracterizan a un regenerado hijo de Dios. Dice el texto, luego de exponer el gran problema y cómo su conversión, discipulado y envío fue por Jesucristo, expone la doctrina de la justificación al decir en Gálatas 2:16, y sería bueno que lo busque y lo coloque porque es medular en esta carta, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído ¿en quién? En Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie va a ser justificado. Qué profundidad doctrinal y medular de la fe cristiana hay en este versículo para contrarrestar el ataque del Evangelio. Amados, estos hombres pensaban ser justificados ante Dios por las obras de la ley. Pensaban que circuncidando a hombres, estos serían justificados ante Dios, cosa de la cual es falsa. Somos justificados únicamente por la fe en Cristo. De hecho, Pablo lo afirma al decir, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor, Gálatas 5:6. Y lo repite nuevamente al finalizar la carta al decir, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva criatura regenerada por el poder de Dios, quien vivifica al alma muerta, un hombre que ha nacido de nuevo, Gálatas 6:15. Amada iglesia, somos justificados ante Dios por la fe en Jesús. Sus méritos, escuche bien, han sido transferidos a nuestras vidas. Es lo que se llama la justicia imputada de Cristo en el creyente. Sus méritos, su obediencia perfecta ha sido trasladada a nuestras almas, ha sido abonada, acreditada a nuestro ser, y ahora el Padre no ve nuestros deméritos, sino ve los méritos de Cristo. Por esto somos justificados en Cristo, y todo esto se obtiene solo por fe. ¿Escapando de quién? ¿De quién escapamos, amada iglesia?
de la ira de Dios, cabalgante en aquellos que no han creído en el Evangelio. Recuerda lo que dijo Jesús: no temáis a lo que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuán gozo y paz, amada iglesia, debe traer esta gran doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo. Tiene que traer paz porque hemos escapado de la ira de Dios. Es por eso que ahora somos una nueva creación, con afectos regenerados, con un corazón nuevo y circuncidado, y con una mente y voluntad ahora con la capacidad de buscar a Dios, inclinado ahora sí a buscarlo a Él. Pecados perdonados, limpiados y olvidados. Esto lo hace la justificación por fe. ¿Solamente en quién, amada iglesia? En Jesucristo. Si esto ha sucedido en tu vida, hermano, el fruto del Espíritu es la evidencia de tu nuevo nacimiento. Y Pablo lo explica de una manera maravillosa en el famoso versículo que todos nos aprendemos cuando iniciamos la academia bíblica, Gálatas 2:20, conectando así la doctrina antes expuesta de la justificación y del fruto del Espíritu al decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso esto. Cómo Pablo ahora nos lleva y nos encamina a la experiencia vivencial, a poder vivir en el fruto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El hombre viejo, amada iglesia, el yo pecador, el egoísta y vanaglorioso, ahora en Cristo está crucificado, muerto legalmente ante la ley. Pero el hombre nuevo vive y vive en Cristo. ¿Tú lo crees? Amados, estamos más vivos que nunca en Cristo Jesús. Como lo dijo Billy Graham, el gran evangelista, en su lecho de muerte: cuando vean mi tumba, no piensen que estoy muerto, porque estoy más vivo que nunca. Y esto debe ser patente también en nuestras vidas, amada iglesia. Hoy estamos más vivos que nunca, porque Cristo mora en nosotros. Y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su Santo Espíritu mora en mí, créalo. Y estoy ahora, amados, capacitado para vencer a los deseos de la carne en Cristo y andad en el fruto del Espíritu. Y lo que ahora vivo en la carne, esa palabra carne es sarx en el griego, que quiere decir no la parte morfológica de nosotros, sino la naturaleza caída. Lo que ahora vivo en esta naturaleza caída, lo que ahora vivo en los vestigios de mi naturaleza caída, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la confianza de aquel que venció al pecado en la cruz del Calvario. Y ahí depositamos nuestra confianza para poder vencer. Por lo tanto, amados, nuestro viejo hombre está crucificado con Cristo, y los vestigios de esta naturaleza caída que aún puedan levantarse, los hago morir por aquel que venció en la cruz y me capacitó para poder vivir y andar en el fruto del Espíritu, dando siempre
Gloria a Dios. ¿Qué concluimos? Amado, aprópiate de esto. Ya basta de ser el guiñapo de Satanás y de los deseos de la carne, viviendo una vida en derrota. Deja de vivir una religiosidad cultural, guardando los días, como decía el apóstol, meses, los tiempos y los años. Hemos sido capacitados en Él para andar en el Espíritu sin satisfacer a los deseos de la carne. Hay victoria en Cristo para vivir vidas en santidad que glorifiquen a Dios. Y eso lo decía el gran pastor Abe Simpson. ¿Lo conoce? Fundador de la Alianza Cristiana y Misionera. Cito: muchos hombres cristianos se han convertido al Señor, pero tienen que llegar a la crisis de santificación. Recuerde que el evangelio cuádruple estandarte de nuestra denominación es que Cristo salva, pero también Cristo santifica. Él vivió esa crisis, amados. Simpson lo vivió. Como pastor presbiteriano, formado teológicamente en la profundidad de la Universidad de Knox, allá en Estados Unidos, abrazando las confesiones de fe de Westminster, los catecismos. Él necesitaba que esa ortodoxia, ese conocimiento, se hiciera vida en él para ponerlo en práctica. Porque él no quería simplemente ser una Biblia andante, sino que la ortopraxis, la práctica de aquello que había sido enseñado, iluminado por el Santo Espíritu de Dios, pudiera evidenciarse por medio del Espíritu de Dios. Y esa crisis Él la vivió. Amados, somos llamados a clamar. ¿Por qué? Por la santificación de nuestras vidas. ¿Qué concluimos? Aprópiate de esto. Aprópiate de esto. Hay victoria en Cristo. Por lo tanto, esto nos lleva al último punto. El gran fruto. Luego de transitar el gran problema del siglo malo, donde el hombre se ha centrado en sí mismo, buscando su propia gloria y tratándose de justificar a sí mismo delante de Dios. Y como Pablo fundamenta el segundo punto de la gran solución a este problema por medio del Evangelio, de la justificación por fe en Cristo, el cual produce una nueva criatura regenerada, nos lleva ahora al último punto, el gran fruto. Tema ahora de la benignidad. Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Antes de entrar en la virtud de la benignidad, quizás nos pudiese llamar la atención cuando leemos este pasaje entre el artículo el, como dice el texto, más el fruto, la tercera persona del singular, y las 9 virtudes o atributos del fruto. Pudiéramos pensar que hubo un error de sintaxis, porque si son 9 frutos en plural, ¿cómo debiera decir el texto? Más los frutos del Espíritu. Pero la inspiración verbal de Dios no se ha equivocado. Lo que el Santo Espíritu de Dios quiere decirnos, que en el mismo fruto deben existir estas 9 virtudes. Por eso es el fruto en singular. Es decir, estas 9 virtudes deben ser las marcas de un hombre o mujer que ha sido justificado por la fe en Cristo y regenerado por su gracia. Y lleves esta ilustración. ¿Sabe lo que es una naranja? ¿Sí? La pregunta: ¿cuántos gajos tiene una naranja?
Depende del tamaño. Normalmente una naranja tiene entre 8 a 12 gajos. Véalo así. Cada gajo representa ¿qué? Una virtud. Pero el fruto es uno solo. Muy distinto a los dones del Espíritu Santo de 1 Corintios 12:1, en donde unos son apóstoles, otros maestros, otros profetas. Es por eso que es el fruto. 9 marcas que deben caracterizar a la iglesia del Señor. El gran fruto del Espíritu, estas 9 virtudes, son la evidencia de la justificación por fe en la vida del creyente. Pero cuán hermosa es la quinta virtud llamada benignidad. Todo este fruto y esta virtud proviene ¿de quién? De Él, de su propia esencia y naturaleza. Nuestro Dios es benigno, amén, iglesia. Él es bueno y es uno de los grandes atributos que exaltan su majestad y la condescendencia para cada uno de nosotros. Su benignidad lo lleva a ser misericordioso con nosotros y no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Decía el salmista, bien conocido este Salmo 106:1, aleluya, alabad porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su benignidad también nos lleva a colocar nuestra esperanza y confianza en Él. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Su benignidad nos mostrará el camino a seguir cuando desfallezcamos. Él nos tomará de la mano para caminar por el camino angosto. Dice el Salmo 25:8, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Gloria a Dios. Su benignidad aún nos muestra el gran deber de amarnos los unos a los otros, aún así a nuestros enemigos. Porque en tiempo atrás, antes de conocerlo a Él, o más bien siendo conocidos por Dios, éramos enemigos abiertamente de Él. Jesús dijo, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Jehová es benigno para con los ingratos y los malos. Lucas 6:35. Su benignidad nos guía en el proceso de salvación para arrepentirnos. Romanos 2:4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo más maravilloso es que usted y yo hemos gustado la benignidad del Señor, deleitoso como la dulce miel. Y por último, demanda para nuestras vidas es que seamos benignos los unos con los otros. Efesios 4:32. Porque el amor del Señor mora en nuestras vidas. Es un hecho y es una promesa. Ahora bien, preste atención, y con esto estoy aterrizando. El concepto de benignidad para nosotros se fundamenta en nuestra relación con el prójimo. Recordando que la ley de Cristo es amar al Señor y al prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no, amada iglesia?
Debemos ser útiles y serviciales para con los demás y se muestra en la vida práctica con las personas necesitadas, con las personas enfermas, pobres, angustiadas, desesperanzadas. A ellos, amada iglesia, debemos ir. Pablo había puesto en práctica esta virtud de la benignidad por medio del fruto del Espíritu cuando asistió a los cristianos gentiles que fueron a Jerusalén por la fiesta de Pentecostés, quienes luego, escuche bien, de su conversión, muchos no regresaron a su lugar de origen y hubo gran necesidad y pobreza entre ellos. Por lo tanto, las grandes columnas, como dice Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, motivaron a Bernabé y a Pablo que se acordasen de quién, de los pobres. Al decirles, solamente nos pidieron que nos acordásemos de quién, de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas 2:10. De la misma manera, Pablo nos motiva ahora a ser benignos, útiles y serviciales para con el prójimo y para con la iglesia del Señor, con tus hermanos, al decirnos, no nos cansemos de hacer ¿qué? El bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Gálatas 6, versículos 9 y 10. Amados, la benignidad nos lleva a atender las necesidades de los demás como fruto del Espíritu. Pero muchas veces, y es lamentable el siguiente argumento, muchas veces el presente siglo malo, llamado posmodernidad, ha impedido que seamos útiles y serviciales para con el prójimo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, el servicio al prójimo es una vida sacrificial que demanda tiempo. ¿Estás convencido de eso, amados? Que la vida cristiana demanda sacrificio y tiempo. Y tenemos que estar convencidos de esto. En una cultura posmoderna centrada en el individualismo, en la gloria propia y en la satisfacción y en el hedonismo, choca con esta gran virtud de benignidad. No queremos sacrificarnos por el prójimo. Muchos cristianos practican una fe cómoda, un evangelio sin cruz, sin sacrificio, un discipulado sin costo alguno, resurrección sin crucifixión, una iglesia sin discípulos. Interpretan la Biblia sin la imagen del siervo sufriente, discipulado sin seguimiento, predicación sin persecución, reino de Dios sin justicia, condenación sin infierno y cielo sin esperanza. Y sobre todas estas cosas, espiritualidad, manifestaciones místicas, pero sin el fruto del Espíritu. Como bien lo apuntara el gran teólogo Bonhoeffer, un evangelio de la gracia barata sin sacrificio por el prójimo. Amados, esto es una fe egoísta, donde lo que interesa es el propio bienestar. Quizás en estos tiempos muchos cristianos han caído en una especie de apatía espiritual, donde es muy difícil preocuparnos por el prójimo. Hemos caído en ser como ¿quién? Como Caín, quien mató a Abel. Indiferente ante su prójimo más cercano, su propio hermano. Quiero que sepa que Dios consideraba a Caín responsable de la suerte de su hermano y por eso lo confrontó abiertamente preguntándole:
¿dónde está tu hermano? Génesis 4:9. La respuesta de Caín fue: no sé, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Esta respuesta, que atenta contra el fruto de la benignidad, del servicio sacrificial, el ser útil y servicial a mi prójimo y más aún a mi hermano, escuche bien, describe lo que podría llamarse el síndrome de Caín. Este síndrome consiste en eludir, en no sentirse responsable por las necesidades, situaciones, problemas o suerte de nuestro prójimo o hermano. El caínismo consistiría precisamente en la falta de preocupación por las necesidades de otras personas, y todo esto porque el individualismo ha entrado encubiertamente en la iglesia posmoderna. La suerte de nuestro prójimo no nos incumbe, debe ser responsabilidad de cualquier otro, pero naturalmente no de la nuestra. El síndrome de Caín nos hace vivir centrados en nosotros mismos y despreocupados de lo que sucede con otros seres humanos en nuestro entorno, incluso aquellos más cercanos, aquellos que los que estamos ligados por los vínculos más fuertes, los propios lazos consanguíneos de nuestros familiares y aún por aquellos que pertenecen a la familia de la fe. Sin embargo, Dios pide cuentas a Caín acerca de su responsabilidad. Caín es llamado a cuentas sobre la suerte de su hermano Abel y es considerado culpable por haber faltado a su deber con respecto a su hermano. Dios sí consideró a Caín guardián de su hermano. Y la pregunta que nace el día de hoy en relación a que si es evidente en nosotros el fruto de la benignidad, del amor y el servicio a otro es: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde, amada iglesia, está tu hermano? ¿Cuántas necesidades hay aquí por suplir? Pregunto. Hermanos sin esperanza, ¿sabe? Con grandes necesidades físicas, espirituales y emocionales, al borde de la desesperación, con su propia fe cuestionada, quizás dudando de la existencia de Dios, esperando, amada iglesia, que alguien vaya a su casa y traiga palabras de aliento y maná del cielo, o quizás un vaso de agua o un trozo de pan. Pero la misma pregunta dada por Dios a Caín hace más de 6,000 años, ahora es presentada a su iglesia: ¿dónde está tu hermano? Por favor, que nuestros corazones no respondan como Caín al decir: no sé, no es mi responsabilidad. Por el contrario, Pablo, por medio del Santo Espíritu, nos anima a que andemos como un mandato, un verbo imperativo: anden en el Espíritu, en el fruto de la benignidad, porque tu hermano a mí debe ser nuestro argumento. Me importas y te amo en el amor de Cristo, pero que este amor sea de hechos y no de palabras. No satisfagáis los deseos de la carne, la propia felicidad, el propio bienestar, el bien de mí mismo, sino apuntemos siempre, amada iglesia, al bien común. Por lo tanto, reitera Pablo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos sin desmayar. Y hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La única manera de contrarrestar el síndrome de Caín es ir a la fuente de benignidad
llamada Jesús, para que coloque en nuestro corazón la compasión por los demás. Y nos ha dado los grandes medios de gracia, como la oración, el ayuno, su palabra, la convivencia colectiva los unos a los otros, para que sea erradicado este síndrome. Cierro. Solo pido a Dios en oración que el fruto del Espíritu, llamado benignidad, contrarrestre el ataque al Evangelio por medio del posmodernismo, entendiendo que la voluntad de Dios, recuerde bien, es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que sean evidentes en nuestras vidas estas 9 virtudes llamadas frutos del Espíritu, para que así exaltemos a nuestro gran Salvador Jesús, quien nos justificó por sus méritos delante de Dios. Y allá afuera, escuche iglesia, allá afuera los hombres puedan decir, como dijo Pablo, glorificaban a Dios en mí. Que la gracia, el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo y la benignidad del Padre nos acompañe por siempre. Amén. Señor, te damos gracias por lo que hoy has hablado a nuestras vidas, Señor. Descansamos, Señor, en lo que has hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Somos débiles, Señor. Somos débiles. Necesitamos ir hoy con urgencia, Señor, a la fuente de la benignidad. No queremos méritos propios, Señor, pero necesitamos ir a mi hermano, a mi prójimo. Ayúdanos a ver el gran ejemplo tuyo. A ti te interesó nuestras almas. Clamamos por asistencia de lo alto a nuestras vidas personales. Que podamos salir de aquí con un veredicto en nuestras vidas, entendiendo que hemos sido justificados por la fe en Jesús. Hemos sido nacidos de nuevo, Señor, renacidos, para que el fruto de la benignidad sea una de las grandes virtudes para con el prójimo. Gracias te damos y ayúdanos a cumplir tu voluntad, la cual es la santificación de nuestras vidas. Y a ti, querida visita, que hoy nos acompañas, una vez más has escuchado el Evangelio de salvación. Dios te ha traído acá, amada visita, para que te des cuenta en la condición en la cual te encuentras delante de Dios. Date cuenta cómo has caminado ante Él. Quizás para ti Dios no ha existido. Quizás para ti Dios es una religión. Pero Dios demanda, una vez más, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que te arrepientas de tus pecados, que te des cuenta de cómo has andado en tu propia vanagloria, en tus propios deseos, apartados de Dios. Pero hoy las puertas del cielo una vez más se abren y demandan de tu vida, de tu alma, que te arrepientas para con Dios y te des cuenta de tu condición caída y pecaminosa. Pero hay esperanza en Cristo, hay esperanza en aquel que coloca su confianza en la fe en el Señor. El Dios encarnado murió por los pecadores para librarnos de este siglo malo. Ve a Jesús como si fuera lo último de tu vida y te aseguro que escaparás de la ira de Dios y estos frutos serán la gran experiencia que tú podrás vivir. Ve a Jesús. Clamo
para que su Santo Espíritu convenza a aquellos. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.